Buenas tardes, tengan todos, amados hermanos, amigos, amistades que se conectan a través de las redes sociales. Es una bendición en este día. Ya estamos a 6 de septiembre, amén. Y damos gracias a Dios porque Él nos permite estar transmitiendo una vez más, amén. Posible sea el último mensaje, no sabemos si Cristo viene dentro de una hora, dentro de 30 segundos, no sabemos, pero es importante, amados hermanos, estar listos para poder ser parte de este evento grandioso que, queramos o no, va a suceder, amén, que es el rapto o en otras palabras le llaman arrebatamiento, amén. Es un encuentro de la novia con Jesucristo en las nubes, amén. Entonces vamos a ir directamente a la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer unas palabras de oración, dándole gracias a Dios para que Él sea el que tome control y hable a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, que a ti te ha placido, que estemos aquí, Señor, transmitiendo desde este lugar, Padre, desde Yuba City. Oh, precioso Dios, te damos la gloria, te damos la alabanza solamente a ti, papá. Gracias, Padre, porque nos has dado salud, nos has dado protección, nos has dado alimento, nos has cuidado de toda peste, Padre, de toda pestilencia. Tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Y que tu ángel, Padre, acampa alrededor de nosotros y nos defiende, alrededor de los que le temen y nos defiende. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, usa todo mi ser. Sé tú hablando, Señor, a los corazones. Sé tú escribiendo en las mentes y en los corazones de mis hermanos. En el nombre precioso de Jesús, te doy la gloria y la honra solamente a ti, Padre. Gracias, Señor. Muy bien, amados hermanos, su servidor José Ramírez, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Yuba City. Somos Ministerio Ebenecer, Restauración, amén. Y es un placer estar una vez más con ustedes para hablar la palabra del Señor, amén. Esta tarde tenemos como tema, por amor a Él no pecaré. Amén. Cuando amamos a alguien, amados hermanos, damos lo mejor de nosotros, hacemos lo mejor. Amén. Así es que todo el que ama a Dios, todo aquel que ha aceptado a Cristo y ha nacido de nuevo, anhela agradar a su Señor. Amén. Y si no lo ha recibido como Señor, yo te invito a que esta tarde tal vez lo haya recibido como Salvador, pero no como Señor, ¿sí? Que a veces hacemos lo que queremos, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta a Dios. Cuando Él es nuestro amo y Señor, le pedimos guianza, oramos, Señor, es tu voluntad, sí, no, a veces te dice espera. Así es que, si es nuestro Señor, qué bueno, bendiciones, amados hermanos, y si no, es un buen tiempo, amén. Y como les digo, el tema para hoy es por amor a Él no pecaré. Y vamos a agarrar como base bíblica en esta hermosa tarde Génesis capítulo 39, versículo 9. Dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me he rehusado excepto a ti, pues tú eres mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Si nota, aquí estamos hablando del personaje llamado José. Amén. Entonces, todos sabemos la historia de José. Amén. Que era muy apreciado, ¿verdad?, por su papá, y le regaló una túnica de colores, y ahí vinieron las envidias de parte de sus hermanos, ¿verdad? Y lo terminaron vendiendo, y llegó a ser el segundo de Faraón. Amén. Entonces, muy importante este detalle porque, mire, quiero empezar con eso. Cuando alguien tiene una posición muy importante, muy elevada, amén, es reconocido, es imagen pública, amén. Cuando hace las cosas bien, por ejemplo, un presidente, cuando hace las cosas bien y todo va bien, todos le aplauden, todos votan por él en las elecciones, pero si comete un error, amén, ahí todos dicen que todos hacemos leña del árbol verde, amén. Entonces,
desgraciadamente o lastimosamente así somos los seres humanos. Alguien hace 99 cosas buenas y hace una mala, comete un error, estamos ahí señalándolo, ¿verdad? Poniéndole el dedo, haciéndolo caer, haciéndole la camita, decimos en mi país, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene una posición importante, le digo, es bien notable cuando comete un error. Como le digo, si es imagen pública, y así era José, amén. Aparte de que era hijo de Dios, era siervo de Dios, amén, fue tentado, yo me imagino que en todo, en muchas cosas, amén, y es figura de Jesucristo. Entonces, vemos aquí, dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa, no se está vanagloriando, no se está jactando, sino que él está relatando la historia, y nada me he rehusado, dice, excepto a ti. O sea, la mujer de Faraón quería hacerlo caer. Amén, creo que era una tentación muy fuerte para él, amén, y él sabía, fíjese que como hijos de Dios muchas veces, o por no decir todas las veces, sabemos que hay consecuencias cuando le fallamos a Dios, amén, pero a veces nos descuidamos y cuando venimos a sentir, ¿verdad? Como dijo Job, lo que me temí me sucedió, y a veces nos sucede así. ¿Por qué? Porque no estamos o no andamos 100% en el Espíritu, y sobre eso quiero enfocarme también, es sobre el andar en el Espíritu. Creo que José se movía en eso, amén. José amaba a Dios y no quería fallarle, no quería pecar. Y como le digo, no sé si tú has tenido la experiencia esa que el no ceder te mete en problemas y vienen y te meten a la cárcel injustamente, como le pasó a José. Y vienen, como le digo, tiempos difíciles. El otro día leí un versículo que dice que acerca de las 7 iglesias, que algunos van a ser metidos en la cárcel por no mucho tiempo, por 10 días. No sé, ¿verdad? Puede ser que sea tu caso, deseo que no, pero por amor a Dios vamos a pasar situaciones un poco difíciles, ¿sí? Pero Dios nos da carga que no podamos llevar. Como hijos de Dios, Él nos da la solución, Él nos da la salida, amén, y Él nos va a rescatar, nos va a salvar de situaciones difíciles en las que nos metamos por causa de Él, amén. Ya si sufrimos por causa de nosotros, ya son otros 20 pesos, como dicen, ¿verdad? Pero cuando sufrimos por la causa de Dios, por amor a Él, Él se las ingenia, se las arregla para sacarnos de la situación, amén. Entonces, este es lo que le pasó a José. Vamos a continuar. Gálatas 5:16 nos dice, pues andad en el Espíritu, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Otra versión dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Amén. Parafraseando en otras palabras, amados hermanos, andad en el Espíritu es cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Acuérdense que cuando recibimos a Cristo viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Entonces ya no nos guía la conciencia, ya no debe guiarnos nuestro razonamiento, sino que el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad y nos va a decir, ¿sabe qué? Eso no, eso sí, amén. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada? Entonces esa es la clave de todo esto, porque, mire, terrenalmente hablando, hay personas en el mundo muy buenas, personas educadas, personas sabias, personas inteligentes, pero dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay ninguno bueno. Delante de Dios no hay ninguno bueno, solo Él. Entonces, por eso es necesario, dice la Biblia, que todos procedamos al arrepentimiento. Para eso vino Jesús a esta tierra a morir, ¿verdad? Y Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados, y gracias a Él, ¿verdad? A través de Él podemos ser salvos y poder agradar a Dios. Pero el Espíritu Santo es muy clave en todo esto, amados hermanos, para poder seguir en este camino que es de fe. En este camino es difícil, pero no imposible agradar a Dios. Amén.
Por eso dice aquí, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pero el problema es, ¿andamos? O la pregunta, ¿andamos el 100% todo el día en el Espíritu? ¿Verdad que no? Un día, como dijo alguien, perfectos son los imperfectos, hijos de Dios. Un día vamos a ser perfectos como Él es. Pero hoy estamos en este cuerpo y esa es la lucha que tenemos. Amén. La carne no quiere buscar de Dios, el cuerpo no quiere, pero el Espíritu está dispuesto a buscar de Dios y Él es el que nos ayuda. Amén. Entonces, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. También en el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Mire, cuando agradamos a Dios, no necesitamos que un policía nos ande persiguiendo, un undercover, como dicen, un encubierto. Voy a ver qué hace, lo voy a perseguir. Amén. Dios no necesita que mandar policías para cuidarnos. ¿Sí? A medida que vamos creciendo, vamos madurando y vamos cometiendo menos errores o pecados o faltas. Amén. Un error es no dar en el blanco. Amén. Es desviarse. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu, no estamos pensando, no andamos repitiendo cada rato los 10 mandamientos, ¿verdad? No robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no andamos así, pensando solo eso, no, amén, sino que andamos en libertad porque Él nos ha libertado del pecado y andamos queriendo agradarle, amén, pero no andamos ahí bajo la ley, si pecas, ¿verdad? Si robas, si esto, lo otro, ¿verdad que no? Entonces, dice la Biblia que Jesús vino y los 10 mandamientos los resumió en 2. Amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si andamos meditando, no necesitas meditar en 10, en 2, ¿verdad? Si amamos a Dios, no vamos a desear la mujer de nuestro prójimo, no vamos a robar, no vamos a mentir, aunque a veces, ¿verdad?, hay mentiritas blancas y de todos colores, pero como le digo, estamos en el proceso, estamos en construcción. Amén. Entonces, vamos a continuar. ¿Por qué? Vamos a hacer la pregunta, ¿por qué debemos de andar en el Espíritu? ¿Verdad? Acuérdese que la palabra de Dios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, según 1 Corintios 3, 16 y 17. Vamos a recordarlo, que es muy importante. Aún la Biblia decía, o Pablo decía, es necesario volver a repetir las mismas cosas, porque somos olvidadizos, amados hermanos. Se nos olvidan las cosas. 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Si no sabías, quiero recordarte que somos santos, amén. Y santo quiere decir apartado, consagrado para Dios. O sea que, miren, en otras palabras, cuando recibimos a Cristo, nos pusieron un sello que dice propiedad de Dios. Amén. Cuando entendemos eso, amados hermanos, entendemos más por qué Dios nos amó tanto, dice la Biblia, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él nos adoptó y ahora somos hijos de Dios, amén. Y tenemos un Padre y tenemos un hermano mayor que es Jesucristo y el Espíritu Santo que hace las funciones como de madre, aunque no es femenino, amén. 1 Corintios 9:25 dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Mire, el apóstol Pablo comparó la vida cristiana, el caminar cristiano como le dijera, como una carrera, amén.
una carrera olímpica, podemos decir así, y dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren, nosotros como hijos de Dios debemos entender esto, que a medida que aceptamos a Cristo, necesitamos crecer, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para poder entender la voluntad de Dios. Se me viene a mi mente, mire, tanto que el que se mete a los deportes como el que se mete a una carrera militar necesita desintoxicarse primero. Imagínese una persona que pese, vamos a decir, unas 300 libras por exagerar, y se mete a una carrera de 100 metros, ¿qué va a pasar? Y es su primera vez, imagínese la escena. ¿Qué pasó? En los primeros 25 metros se va a ahogar. Pero primero no está acostumbrado, primero está de sobrepeso, ¿verdad? No está en condiciones para una carrera tan rápida, porque los 100 metros planos es lo más rápido, amén. Entonces, así también es el cristiano. Debemos de desintoxicarnos de todo aquello que no le agrada al Señor, todo aquello que afecta nuestro cuerpo, como hablábamos que somos templo y morada del Espíritu Santo, porque miren, dijo un predicador, y tiene mucho sentido, ¿qué unge Dios, mentes o cuerpos? Él unge cuerpos, amén. Entonces, nosotros somos ¿cómo es la palabra? Donde Dios se mueve. Nosotros somos ¿cómo es la palabra? ¿Me ayudan los hermanos? El vehículo, muy bien, gracias. Somos el vehículo donde se transporta la unción de Dios. Entonces debemos de cuidarnos, y nuestro ejemplo nos lo dio Jesucristo. Amén. Imagínense que Él hubiera ido a la cruz, ¿verdad? Con diabetes, con enfermedades y todo. El sacrificio no hubiera sido perfecto. Amén. Entonces Él se cuidó en toda su manera de vivir. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por nosotros fue que se hizo pecado, para salvarnos de la condenación eterna. Amén. Entonces, Él es el mejor ejemplo, Él se cuidó su cuerpo. Aún dice que, en la Biblia dice que decían las mujeres, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar, dice la Escritura. Amén. Porque Él tenía un buen porte. Amén. Él se cuidó en toda su manera de vivir, como le digo, aunque vivió 33 años y medio, dicen 33, ¿verdad? Pero cuidó su cuerpo. Entonces es muy importante esto, vamos hermanos, si estamos, lo digo por mí también porque, ¿verdad? Primero la palabra me habla a mí, ¿verdad? A veces cuidamos la línea gruesa, ¿verdad? Estamos sobrepeso, estamos unas libras fuera de la voluntad de Dios, y debemos de preocuparnos porque esto afecta nuestro estilo de vida. Amén. Afecta, como le digo, más si pensamos o decimos que somos adoradores, necesitamos cuidar nuestro estilo de vida. Amén. Para poder agradar a Dios y bendecir a otros. Y que nuestros días sean prolongados también. Entonces Pablo decía, si no golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Amén. Entonces cuando dice golpeo mi cuerpo es, mira, porque la verdad, mira, es como cuando hacemos dieta o nos ponemos a ayunar, es como que torturar al cuerpo. Amén. Como es castigarlo también. Amén. Porque no le estamos dando lo que Él pide, lo que el cuerpo está acostumbrado a comer o a hacer. Amén. Entonces, es una negación total. Por eso, si a usted le cuesta ayunar, déjeme decirle, no empiece con ayunos. Hoy voy a romper el récord de Gigi Ávila. Ayunó 40 días o 41, parece un poquito más que Jesús, amén. Y rompió el récord. No diga, yo voy a romper el récord de Gigi Ávila. Amén. Si no va guiado por el Espíritu Santo, hasta te puedes hasta morir, amén. Entonces, eso no se trata de competencia, sino que de agradar a Dios. Si el Espíritu Santo te dice 3 días de ayuno con agua solamente, o 3 días de ayuno parciales, ¿verdad? Parciales cuando evitas las sodas, la cafeína o las toxinas, en otras palabras, cuando evitas la pizza, comidas que dañan
tu cuerpo. Amén. Como le digo, todo es por guianza del Espíritu. Andad por el Espíritu, dice la palabra, y no satisfagamos los deseos de la carne. Amén. Vamos a continuar. En esta perspectiva vemos, mire, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo o no estamos acostumbrados, nos vemos en esta situación, ¿verdad? Hay varias flechas y uno se queda así, ¿para dónde voy? Amén. Y como le digo, el Espíritu Santo es clave en todo esto. Él te va a guiar a dónde debes ir, por qué camino te debes ir, qué hacer y qué no hacer. Amén. Entonces es muy importante ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 7:4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Mire, aquí está la palabra fruto. Dios viene por un pueblo o una vida llena de frutos. Hablábamos el otro día, con mi esposa comentábamos también que, mire, al final Dios no le van a agradar los dones, porque tú puedes tener, la Biblia dice que anhelemos los mejores dones, ¿verdad? No estoy diciendo que no, yo creo en los dones, el don de profecía, ¿verdad? De milagros, en hablar lenguas, en todo lo que la Biblia habla, yo lo creo, amén. Pero lo más importante es estar lleno de frutos, porque Él viene por una iglesia llena de frutos que esté adornada, amén. ¿Sí? Porque mire, ¿de qué me sirve a mí profetizar, ser chismoso, ¿verdad? Tener cosas que no he entregado al Señor, estar hasta en pecado, porque Dios puede usar a alguien que ande mal, le digo, por misericordia, no porque le esté agradando. Entonces, en su misericordia, Dios puede usar a un chismoso, ¿verdad? Pero no es no le estamos agradando a Dios totalmente. Debe haber cambios en nuestra vida, amén. Entonces viene por frutos. Romanos 6:16, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. En otras palabras, siervos de Dios. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Amén. Entonces el Señor nos ha llamado, amados hermanos, para ser santos. Pero dice que presentemos nuestros cuerpos como esclavos a la justicia. Hay una palabra que, la verdad, a veces la hablamos a la ligera, pero si supiéramos lo que estamos diciendo cuando le decimos, yo soy esclavo por amor. Amén. El esclavo hace lo que su Señor dice, lo que su Señor le pide. Amén. Acuérdense que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. Amén. Entonces, si estamos crucificados, estamos muertos para nosotros. Amén. Y vivos para Dios. Es muy importante esto porque se nota, amén, cuando alguien ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir estilo de vida diferente. Dios hace las cosas nuevas. Somos odres nuevos. Somos nuevas criaturas, dice la palabra. Y todas las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Entonces, estamos muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Romanos 1:24, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mire, algo muy importante es que nosotros necesitamos o debemos hablar la palabra de Dios, ¿sí? De hablar la verdad. Es muy importante. Entonces, porque mire,
en todas nuestras predicaciones debe ir el ingrediente apartarse para Dios, buscar la santidad, crecer, amén, y amarlo a Él cada día más y más, y servirle con excelencia, amén. Entonces debemos de ir creciendo en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, y acuérdense que nosotros solos no podemos. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y en Cristo todo lo podemos, amén. Entonces, aquí vemos un detalle muy importante que dice que deshonraron sus cuerpos. Por eso dice, Dios los entregó a impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Es muy importante esto, amados hermanos, porque en nuestro caminar hemos visto, y la Biblia habla de que cuando Pablo llegó a Atenas o Grecia, encontró muchos altares, ¿verdad? Pero había uno donde no tenían imagen, no tenía nada, solo decía al Dios desconocido. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer a nuestro Padre, quién es nuestro Dios en verdad. Amén. Y importante este detalle dice, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Es importante porque, mire, cuando desconocemos las verdades de su palabra, cuando no hay una doctrina sana, podemos caer en esto, podemos adorar, ¿verdad?, hasta al pastor. Ya ve, hay iglesias que tienen el día del pastor. Si no se le celebra el día del pastor, ¿verdad?, ahí anda triste el hermano, ¿verdad? Y él, el que es nuestro gozo es el Señor. Dice que nuestro gozo es nuestra fortaleza. Amén. O no le celebraron el cumpleaños al pastor. Amén. Todo triste y él predica sin deseo, sin unción. Amén. Y no se trata de eso. Amén. Y podemos, como le digo, adorar hasta un ministerio. ¿Sí? Iglesia de Cristo fulano de tal. Y lo idolatramos, lo defendemos a capa y espada. Amén. Y muchas veces ni sabemos qué quiere decir el nombre de la iglesia. ¿Sí? O le ponen un nombre, ¿verdad?, que muy llamativo, pero, ¿verdad?, no pasa nada. Por ejemplo, imagínense que se llame Avivamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay más avivamiento de la carne que otra cosa. O sea, se llame como se llame, pero si el nombre de la iglesia no concuerda con el estilo de vida de los hermanos, del pastor, entonces, ¿verdad?, no estamos en nada. Es muy importante esto porque, como le digo, podemos caer en el error de idolatrar a ministros, ¿verdad?, a ministerios, y podemos caer en el error de idolatrarnos a nosotros mismos, que es un pecado grave delante de Dios y se le llama egolatría. Amén. Entonces tengamos cuidado de esto, amados hermanos. Vamos a continuar. Romanos 6:11. Así vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, si nota aquí, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. ¿Sí? Y Dios me trae a mi mente esto porque yo me inicié en una iglesia legalista, amados hermanos. Y gracias a Dios porque nos permite pasar por esas etapas, esas facetas, porque es aprendizaje. ¿Sí? Así que, vale, gracias a Dios si pasaste por un proceso un poquito difícil. Te decepcionaron los líderes, te decepcionó el pastor, te disciplinaron aún, aunque no fuera, ¿cómo es la palabra? Aunque fuera sin razón, aunque fuera injustamente, amén. Porque yo pasé por ciertas situaciones así también y Dios permite todo eso para probarnos, amén.
si en verdad le amamos, si ahí vamos creciendo. Por eso Dios le doy gracias a las personas que me disciplinaron, ¿verdad? Que cuando la disciplina venía de Dios, aunque no hubiera venido de Dios, amén. Dios usa todo con un propósito. Si tiene un destino, tiene un ministerio para tu vida, déjeme decirte que todo ayuda bien a los que aman al Señor. Entonces, es muy importante, amados hermanos, entender esto, que estamos bajo la gracia. Pero ¿qué pasa cuando abusamos de la gracia? ¿Sí? Y acuérdense que la gracia es un don de Dios, algo que no merecíamos, ¿sí? Entonces, cuando abusamos de la gracia, podemos caer en desgracia, ¿sí? El otro día mi esposa leía un versículo que dice, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Fíjate, como diciendo, Dios, soy un Dios de oportunidad, yo soy un Dios de perdón, yo soy un Dios que restaura. Pero ¿qué pasa cuando abusamos de la gracia? Imagínense, ya Dios te perdonó, ya caíste 7 veces, hasta como decía la canción, ¿verdad? Tropezaste de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Entonces viene Dios y te levanta, amén. Que no visto justo, desamparado, en su simiente que mendigue pan, y te restaura, y vuelves a caer en el mismo. Entonces, digamos, cuidado porque, como le digo, a veces Dios trata con nuestro ser, con nuestra persona, porque tiene planes para nosotros, amén. Pero muchas veces en la Biblia hay que algunos los entregaron a Satanás, algunos los zarandearon, Dios permitió que los zarandearan y los entregaron a Satanás para que su alma no se perdiera, amén. Porque estaba haciendo de mal testimonio, estaba haciendo de mal ejemplo para otros. Entonces vienen tratos de Dios y Él tiene sus métodos, amén, para que tu alma no se pierde. Él tiene sus tratos. Entonces, no abusemos de la gracia de Dios, entendamos lo que Él está haciendo en nuestros corazones, amén. Primera de Pedro 1:15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces, entendamos que el Señor viene por una iglesia, amados hermanos, sin manchas y sin arrugas. Y acuérdense que el enemigo, el acusador de nuestras almas, de nuestras vidas, se llama el enemigo, el diablo. El Señor los reprenda, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando venga con sus dardos, cuando venga con sus ofertas, las ofertas que nos hacía antes, ¿verdad? ¿Sí? Hay mucha gente, mire, que el diablo lo tienta con los problemas que tenía antes. Digamos, alguien era drogadicto, viene y te ofrecen la droga gratis, te dan dinero y todo fácil, en bandeja de plata, como dicen, ¿verdad? Y vuelve, y si no andamos bien, amén, si estamos volando bajo, podemos caer otra vez en el mismo error, amén. Acuérdense que el error es dar en el blanco y pues caemos en pecado. Si eras mujeriego, viene y te tienta por ahí. Si te gustaba la pornografía, amén, viene por ahí otra vez. De vez en cuando viene a visitar, ¿verdad? Y tú le vas a preguntar de dónde vienes y te va a decir de rodear la tierra, de ver quién cae. Entonces, cuidémonos, guardémonos. Como le digo, ser santo no es estar en un templo, ¿verdad? Es apartarse para Dios, consagrarse para Él, vivir una vida que a Él le agrada, no la que a nosotros nos agrada, amén, no la que nosotros queramos vivir. Entonces es muy importante, y dice que así como es el Padre, es el Hijo, amén. Hay dichos aquí en la tierra, ¿verdad? Que hijo de tigre pintito, de tal palo tal astilla, amén. Entonces, podemos decir de tal santo, tal santito, amén. Y ahí vamos incluidos nosotros. Porque dice Jesús que cuando Él venga, dice que vendré y me tomaré a mí mismo. O sea, todo aquel que se parezca a Él, se va. Amén. Todo aquel que sea guardado, porque mire, sería injusto que alguien esté pecando, que alguien esté en adulterio y Dios se lo lleve junto con el que se guardó, con el que se apartó. ¿Verdad que como que no? Entonces va a haber una oportunidad para Él en el segundo viaje, pero acuérdense que va a ser difícil, va a costar la vida. Amén. Entonces más vale que nos preparemos, amados hermanos, que el Señor nos encuentre confesados y ministrados, y
que la Santísima Biblia nos ayude. Amén. Nos encuentren confesados. Entonces, vamos a continuar. Primera Tesalonicenses 5:21 dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fíjese, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Y esto lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida. Permíteme, voy a tomar un poquito de agua. Fíjense que dice, examinarlo todo, ¿sí? Pero tampoco nos vamos a ir a meter, por ejemplo, dice, voy a ver qué está haciendo el brujo, voy a aprender sus artimañas, voy a aprender lo que está haciendo, o voy a ver cómo alguien lee las cartas, o cómo ¿verdad? Algún psíquico que me enseñe, porque la Biblia dice que los examinemos todos y nos vayamos a meter a un territorio, ¿verdad? Donde no podamos salir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, yo soy de las personas que tenemos que tener una mente abierta, hermanos, porque hay métodos que Dios usa, hay personas que Dios usa de ciertas formas. Por ejemplo, hay escritores, escriben libros cristianos también. Usted puede leer un buen libro, ¿sí? Pero ya si el escritor dice algo ahí que no, que va en contra de la palabra, que hasta puede ser herejía, usted tiene que tener mucho cuidado. O no va con la sana doctrina, dice, ¿sabes qué? Esto como que no, y viene usted y lo examina y ve que como que se salió un poquito ahí, le echó un poquito de crema a los tacos, dicen, ¿verdad? Y dije, esto como que no, ya pensamiento de él. Y el Espíritu Santo te va a decir, sí, ¿verdad? Aquí le puso un pensamiento de él. Amén. Entonces podemos leer libros cristianos que han sido de mucha bendición para mí. Le podría decir autores, pero por dicho sea de paso, porque ya no se leen libros en este tiempo, ¿verdad? Ya están pasando de moda, pero déjeme decirle que un buen libro es un buen amigo, amén. Así es que, si tú te sientes solo, desamparado, te aconsejo a que leas la Biblia, y hay 66 libros, 66 amigos fieles que te van a llevar por un camino bueno, amén. Como le digo, un buen libro es un buen amigo. Así es que leamos la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar, debería ser el mapa de los cristianos, el GPS de los cristianos, ¿verdad? Sin descartar al Espíritu Santo, porque Él te guía toda verdad. Él te dice, sí, eso es, y te revela, amén. Entonces, es muy importante, hermanos, hablando de libros. También hay movies buenas, aunque muy pocas, pero el mensaje, necesitamos buscar el mensaje más. Y si preguntamos o hablamos con personas y le preguntas, ¿cuál movie les recomiendas? ¿Sí? Si solo recomienda ciencia ficción, pues como que no, ¿verdad? Hay películas, movies que traen un mensaje bueno de parte de Dios, amén. Y acuérdese que en la mayoría de las movies vienen mensajes encubiertos, y ahí viene lo que va a pasar, está como profetizando lo que va a pasar, amén. Son futuristas y debemos de tener mucho cuidado y estar alerta, amén, apercibidos con lo que se está moviendo allá afuera. También podemos, otro ejemplo, la música, amén, ¿verdad? Podemos oír, miren, hay diferentes tipos de música, a veces ritmos, podríamos decir, que son para que tú los escuches en tu carro, para que lo escuches en tu cuarto, para que lo escuches en tu casa, y hay otro tipo de música que es para que las cantemos en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Si no discernimos, como le digo, debemos de andar por el Espíritu y discernir todo, o juzgar todo, como dice la Biblia, amén, discernir. Entonces, bien, lo personal, me gusta escuchar cierto tipo de música, ¿verdad? Y discierno, ¿sabes qué? Esta como que no, ¿verdad? Esta como que va al alma, esta como que va, ¿verdad? Algunas solo el ritmo, ¿verdad?
Y algunas pues la sacan del mundo, solo le cambian la letra, ¿sí? Entonces como que no llenan mucho. Entonces yo te aconsejo a que busques, que escuches, ¿verdad? Música que te llena tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, amén. Que todo tu ser sea ministrado, que las elecciones, ¿sí? Y no juzgues a otros vasos, porque es muy importante eso. Porque a veces por andar criticando, en otras palabras, oh, eso no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios, ¿verdad? Dios usa a las personas y a ti no por andar juzgando, por criticón. Amén. Entonces es muy importante esto, amados hermanos, no desechar y decir esto no es de Dios y, ¿verdad?, hasta la condenar a las personas. Dios no nos ha llamado a eso. Dice también, absteneos de toda forma de mal. ¿Y qué es lo malo? Lo contrario de lo bueno. Aunque hay cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas. Así que nosotros como hijos de Dios no nos pase como aquel pueblo que no sabía discernir entre su izquierda y su derecha. Amén. Necesitamos entender y pedirle a Dios discernimiento y sabiduría. Y como decía anteriormente, en el versículo, que nos encuentre que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, amén, sea hallado irreprensible, amén. Esto está hablando de santidad, pero si no andamos en el espíritu, amados hermanos, no vamos a andar en santidad. Entonces es muy importante ese detalle. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera de su cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces dice, fíjese que dice, huid de la fornicación. Amén. Entonces, mire, más vale que te digan cobarde que, ¿verdad?, que caigas en el error. ¿Sí? Es como el hombre, mire, ser hombre no es tener muchas mujeres. Ser hombre es que el que tiene solo una, amén, y es feliz con ella. ¿Sí? Entonces, no es de que a ver quién es más macho, a ver quién tiene más mujeres, ¿verdad? Eso no agrada a Dios. Entonces, una y vivir bien delante de Dios, en santidad. Y es muy importante esto, amados hermanos, porque dice que el que peca, el que fornica, peca contra su propio cuerpo. Y no podemos, mire, no podemos servir a dos señores. ¿Sí? Entonces, este es un tiempo, ya casi concluimos. Oh, me falta un poquito más. Entonces, este es un tiempo de definición, amados hermanos. ¿Sí? A pesar de que es un tiempo de prueba y nos tocó vivir este tiempo, démosle gracias a Dios porque nos tocó vivir este tiempo. ¿Sí? Y gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo por este medio. Amén. Imagínense que bloquearan todo de repente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, es muy importante que atendamos al mensaje, al llamado de Dios a la santidad y vivamos una vida que a Él le agrada, no lo que nos agrada. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, amados hermanos, estamos llamados a ser edificados, fíjese, dice aquí, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Yo te invito, amado hermano, porque, mire, a veces podemos pasar años y años en un mismo ministerio. No estoy hablando mal de los ministerios, pero mi consejo para ti, si no estás creciendo, es por algo. Amén. Pídele a Dios, Señor, ¿por qué no crezco? ¿Será que aquí me quieres? ¿Sí? Tal vez estoy en pecado, muéstrame o líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Sí?
Y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir, mira, necesitas cambiar esto, pídele perdón a fulano, a sutano, prensejo, amén. ¿Sí? O arregla tu vida. Porque es bonito cuando Dios nos dice, oh, te voy a usar en esto, esto y esto, voy a usar en alabanza, vas a ser director de alabanza, vas a ir por todas las naciones, vas a ser misionero, evangelista. Amén, dice uno, wow, amén, dice uno, amén, dice a todo. Pero cuando te dice, arregla tu vida, ¿sí? Ponte a cuentas con tu líder, ¿sí? Arregla tu vida porque puede ser demasiado tarde mañana, amén. Eso no nos gusta. O te ponen en disciplina, hermano, ¿sabes qué? Te vamos a hacer en disciplina por esto, esto y esto. Te dan detalles y todo, ¿y qué haces? No, entonces me voy. Déjame decirte que las cosas, el pecado, si no cambiamos, te sigue, va contigo, ¿sí? Porque no hay iglesia perfecta. Y si lo hubieran, llegamos nosotros, sí, le echamos a perder, ¿sí? Porque traemos cosas, traemos pecado. Amén. Entonces, necesitamos ponernos a cuentas. Si es disciplina, aceptar la disciplina, corregir, seguir adelante y Dios nos va a restaurar y nos va a usar más poderosamente que antes. Amén. Pero es importante reconocer nuestra condición. Amén. Puse este pensamiento aquí, te lo quiero dejar. ¿Sí? Si no entendiste o no pusiste atención a todo lo demás, con este pensamiento, con esto que agarres, que captes, amén, te va a servir mucho. Dice, el verdadero ideal cristiano no es ser feliz, aunque sí el deseo de Dios, ¿verdad? Que dice que busquemos su reino y lo demás va a venir por la añadidura. Estamos hablando de ser bienaventurados, amén. Entonces el verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo. Esa es nuestra meta, porque nuestra meta es no quedarnos aquí. Nuestra meta es irnos con Él, ¿verdad? Ser parte, estar en la boda del Cordero, ¿sí? Dios quiere vernos ahí también, ¿verdad? Yo quiero verte allí, o puede ser que hayan sorpresas, puede ser que yo no te vea allí, o tú no me veas a mí, que Dios me deje aquí con propósitos en la tierra, amén. Y aceptar, porque es plan de Dios, Él tiene propósitos. De todas maneras vamos a ser salvos, nos vayamos en el primer viaje, en el segundo, y está en Dios, amén. Este pasaje me gusta mucho porque, mire, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, pero tu cuerpo es... Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y esto está en Mateo 6:22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Mire, y por ejemplo, voy a poner yo de ejemplo. Mira, ahorita puedo andar yo aquí con tacuche, trajeado y todo, pero si vivo una vida que a Dios no le agrada, estoy siendo como sepulcro blanqueado, le dijo Jesús, ¿verdad? Y a veces, déjeme decirle que a veces Dios nos habla de esa forma. ¿Sabes qué? Cambia tu vida. No es la apariencia. No todo lo que brilla es oro. Cambia, amén. Porque uno sabe cómo está delante de Dios. Entonces, no vivamos de apariencia. No vivamos una vida que... sí, de apariencia. Una vida que sabemos que a Dios no le agrada. Sino que seamos transparentes. Andes con traje, andes en pijamas, andes en chores. Amén. Vivir una vida que a Dios le agrada. Ser la misma persona. ¿Sí? Cuesta, pero sí se puede. Amén. Como le digo, la Biblia dice que Él nos ha dado la mente de Cristo. O sea, no importa cómo te vistas, cómo andes, Dios conoce nuestro corazón. Amén. En Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Creo que, mire, muchas veces malinterpretamos este versículo. Dice, en matemáticas hay algo que dicen, el orden de los factores no altera el producto. Ya ve que la matemática es bien exacta, ¿verdad? Pero en Dios el orden de los factores sí altera el producto, ¿sí? Entonces aquí dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero ¿qué pasa si peleamos contra el pastor, el predicador? Incluso puede ser que Dios esté hablando en esta hora y digas, no, este hermano, ¿verdad? No me gusta cómo predica porque, ¿verdad? Me parece como martillo, parece engarrotazo, ¿verdad? Pero déjeme decirle, mire,
Dios tiene siervos o hay palabra martillo. Cuando entendemos esas verdades, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, Señor, háblame, aunque sea solo para regañarme, pero háblame. Hay palabra pan, hay palabra miel, hay palabra leche, hay palabra, ¿qué más? ¿Me ayudan los hermanos? Palabra, bueno. Pero hay diferentes tipos de palabras, diferentes mensajes. Yo ahorita puedo hablarte como el padre le habla a un hijo, amén, ¿verdad? Depende de la situación, así habla Dios, ¿sí? Entonces no podemos descartar, oh, no me gusta cómo predica fulanito, no me gusta cómo predica, ¿verdad? Y algunos que les gusta que gritando, ¿verdad? Amén, están ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero a veces, mira, gritar no es tener unción, ¿sí? Dios puede hablarte así, en lo calmadito, ¿sí? Entonces es muy importante estar atentos a la voz de Dios. Lo importante no es quien hable ¿verdad? Lo importante es quien escucha, ¿sí? Dios quiere hablarnos en todo tiempo, lo importante es quien escucha. Así es que, si Dios te está hablando en este día, dale gracias a Dios. A mí me habló, a mí me habla de muchas formas, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por los siervos que Él ha puesto en el camino, los siervos que Él usa, y debemos, ¿verdad?, ser agradecidos y no menospreciar la palabra, porque a veces cometemos el error de menospreciar el mensaje, ¿sí? Continuamos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Como le decía, amados, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Amén. Y va a haber personas, mire, en el camino encuentra una persona que en vez de ayudarte, hacen, como le decía al principio, hacen leña del árbol caído. Y hay ejemplos en la palabra de Dios. Usted se recuerda con el samaritano, ¿verdad? Pasaron como 3 personajes religiosos, por cierto, amén. Y en vez de compadecerse del caído, amén, lo menospreciaban, pasaban de largo, pero vino uno que le ayudó, lo recogió, lo llevó al mesón y todavía le dijo al dueño del mesón, si te debo algo, ¿verdad?, me dices para cubrir todos los gastos, amén. Entonces Dios tiene gente, amados hermanos, Dios, que tal vez pasaron por una situación similar a la tuya o tal vez no, pero Dios tiene gente que te ayuda a restaurarte, a levantarte, amén. Y ese es Dios. Dios quiere cualquier falta o cualquier situación en la que hayamos caído, Dios es misericordioso para sacarnos del hoyo, de restaurarnos, de limpiarnos, amén, como el hijo pródigo, amén. Tal vez ha pasado por una situación así. Déjame decirte que Dios es amor y Él quiere levantarte, quiere restaurarte y que tú ayudes a otros, amén. 1 Corintios 3:1. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, amén. Mire, llevaba una palabra que Dios había puesto, pero pasa así, amados hermanos, que Dios te puede cambiar el mensaje. Entonces estar dispuestos, porque miren, que a veces somos queda bien, le dicen, ¿verdad? Si queremos quedar bien con el pueblo, con el pastor, o miren, en algunos lugares te dicen que prediques, ¿verdad? Y al último, ¿verdad? Usted sabe, se comparten ahí la ofrenda, te damos tanto, y va el siervo de Dios, entre comillas, va contento, porque ya, según hizo la obra del Señor. ¿Qué te va a decir el Señor? Siervo inútil eres, amén. O si no llegamos a inútil, ¿verdad?, nos va a decir otra cosa. Entonces, es muy importante hablar lo que Dios pone en tu corazón, ¿sí? Como recuerdo una vez, fíjese que me compartieron en otra iglesia, en otro ministerio, me dieron la oportunidad de predicar por primera vez allí, y antes de predicar pasó el pastor y me dijo, hey, no le vayas a hablar muy fuerte al pueblo,
Y yo me quedé así, ¿eh? ¿Por qué me habrá dicho eso? Y yo dije lo que Dios había puesto en mi corazón. Amén. Y yo veía la reacción del pueblo, sus caras, y vi que estaba siendo de bendición. Amén. Algunos pues serios, porque no se le esperaban. Pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, amados hermanos. No le pongamos flores al mensaje, como dicen. Amén. Hablemos lo que Dios te dice, porque vamos a dar cuentas. ¿Sí? Si queda bien, ¿verdad? ¿Queremos quedar bien con los hombres o con Dios? O andamos por el Espíritu o andamos en la carne. Dos opciones. Entonces es muy importante, amados hermanos, que decir lo que Dios dice, puede ser que Dios te cambie el mensaje en el momento. Como le digo, él le llevaba palabra buena, palabra fuerte, ¿verdad? Carne, pero cambió su mensaje porque el pueblo andaba con niñerías, ¿sí? Habían celos, envidias, muchas cosas en la iglesia de Corintios. Continuamos. Y dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen, se nota, espiritualmente, ¿sí? Y el otro día escuchaba a mi esposa, ¿verdad? En Busca de Virtud, decía, agarraron el versículo que derribando todo pensamiento, ¿verdad? Derribando todo argumento que se levanta con el conocimiento de Dios. Amén. Entonces muchas veces no entiende, dice, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Sí, hay cosas que no las podemos entender con nuestra mente, ¿verdad? En cambio dice, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Cuando hablamos de juzgar, hablamos de discernir. Amén. Aún la Biblia nos invita, mire, dice que juzguemos o discernamos las profecías, no el vaso. Si conocemos el vaso, si lo conocemos, ¿verdad? Como es, va a decir, no, yo no recibo eso porque fulanita la dio. ¿Sí? Entonces viene Dios y se usa a otra persona que no es fulanita y nos habla lo mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Entonces, cuando Dios nos quiere hablar, nos habla de muchas formas, pero no juzguemos, no critiquemos a la persona, al vaso, porque Dios usa a quien Él quiere. Dice el 15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Continuamos. Ya casi terminamos. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. Entonces, le digo, se nota, se conoce. Amén. Aunque le digo por las apariencias, porque hay muchas religiones allá afuera y a veces por la apariencia, como le digo, hay gente bien educada, ¿sí? Y hasta te pueden ofrecer tu trabajo. Mira, vente con nosotros y aquí vas a estar bien, ¿verdad? Pero tienen doctrina de error o son sectas, así que tengamos mucho cuidado y busquemos los frutos. Y vamos a concluir con este versículo, Mateo 7:18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, quiero concluir con este pensamiento. Dice, cuando vivas en el Espíritu verás la vida desde el punto de vista de Dios. Amén. Entonces nuestro anhelo, nuestra meta, amados hermanos, o lo que yo quiero transmitirte es que andemos por el Espíritu y vamos a poder entender, o vamos a poder entender a otros, vamos a poder entendernos a nosotros mismos y vamos a ver como Dios ve, a sentir como Dios siente. Amén. A ver la vida desde el punto de vista de Dios. Entonces, es interesante porque, le digo, cuando somos esclavos por amor, le decimos, Señor, haz tu voluntad como tú quieras, ¿sí? Y yo te obedeceré, amén. Entonces, esta tarde quiero dejarte esto y entender los propósitos de Dios, lo que está sucediendo a nivel mundial, amados hermanos, y no nos quejemos, no nos lamentemos, es más, no nos amarguemos,
¿sí? Porque Dios lo permite todo con un propósito en nuestras vidas. Así es que te invito a que le sirvamos a Dios, a que nos consagremos, nos metamos con Dios y veamos cuál es su perfecta voluntad para nosotros y viviremos una vida agradable a Él y seremos bienaventurados. Acuérdense, bienaventurados es feliz en el alma, feliz en el espíritu y feliz en el cuerpo. Entonces, andemos por el espíritu y neguémonos a nosotros mismos. El apóstol Pablo decía, parafraseando, cada amanecer muero. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Entonces, que tu acostar y tu levantar sea Dios, que el centro de tu vida sea Él. Acuérdense que somos cristocéntricos o teocéntricos. Amén. No somos republicanos ni demócratas, sino que nosotros practicamos la teocracia. Amén. Que Dios es el centro de nuestra vida. Con eso concluimos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por esta hermosa tarde que te ha placido que estemos aquí, Señor. Que tus palabras, Padre, lleguen al necesitado, que suplas toda necesidad, Señor. Gracias porque me hablaste a mí primero. Gracias porque me estás invitando a que te busque, a que me santifique, Señor, a que tú seas el centro de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a los que nos escuchan, los que se conectaron y a los que van a escuchar este mensaje, Padre, de alguna forma u otra, que tus palabras traigan vida a la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, suple toda necesidad, Señor. Si alguien está pasando por necesidad, ya sea de salud, Padre, en el nombre de Jesús enviamos tu palabra de sanidad. Restaura salud, Señor. Restaura nuestras vidas en el nombre de Jesús, porque tu deseo es que seamos bienaventurados, Padre. Gracias te doy por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús, amados hermanos, recibas un saludo de su servidor José Ramírez. Les amamos y recuerde que Cristo viene muy pronto. Hasta luego.